bueno, uno de los temas importantes es la economía. Ayer se presentó la ley de presupuesto, se anunció el presupuesto, y para conversar sobre ese tema está con nosotros un amigo de la casa, Jorge Rojas, economista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por haber venido. Como saben, nos está acompañando Sebastián Olivares, que va a abrir los flancos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Un gusto. Oye, bueno, preguntarte un poco si podemos analizar lo que dice en relación con este primer presupuesto señalado por el presidente Boric, con un alza o un énfasis, mejor dicho, en el gasto social, en seguridad ciudadana y con un 4.2% de aumento en el gasto fiscal. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo hemos viendo considerando el escenario económico en el que estamos viviendo? Claro, mira, la verdad es que un 4,2% de incremento en el gasto respecto del año anterior es un incremento grande. Típicamente está entre el 1 y el 2%. Entonces, ¿cuál es el argumento que entregan desde el gobierno de por qué se hace esta expansión del gasto de forma importante? Es porque se vislumbra en el horizonte una recesión económica que va a tener características globales y que para el caso de Chile, organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y algunos bancos de inversión como Goldman Sachs, proyectan que va a haber una recesión económica del orden de entre el menos 0,5 y el menos 1,5%. Entonces, incrementar el gasto es lo que se conoce como una política contracíclica. Es decir, dado que se viene esta recesión, entonces se incrementa el gasto para tratar de mitigar, digamos, los efectos económicos de esta situación recesiva. Desde ese punto de vista me parece bastante razonable, sensato. De la misma manera, este incremento, parte significativa del incremento va a ir para financiar la PGU. 60% de los recursos van a estar destinados para ampliar la cobertura de la PGU. Lo que a mí sí me genera un poco de ruido es que si bien esta argumentación es muy sólida desde el punto de vista económico, por otro lado se mantiene empujando una reforma tributaria que es más bien pro recaudación que pro inversión. Se mantiene el tema del proceso constitucional, entonces tenemos dos iniciativas políticas, la reforma tributaria y el proceso constitucional, que inyectan un grado importante de incertidumbre a la economía chilena. Entonces, por un lado tenemos la sensatez de la política contracíclica, pero por el otro lado se quiere, y de hecho lo dijo el mismo presidente, discutir con celeridad el proyecto de reforma tributaria. Lo cual, en mi opinión, es algo un poco contradictorio. Porque por una parte queremos ayudar a la economía y por otra parte le estamos manteniendo la incertidumbre que de hecho tiene el tipo de cambio sobre los 950 pesos, con intervención del Banco Central. Intervención que, dicho sea de paso, termina hoy día. Entonces la próxima semana va a ser interesante ver también cómo evoluciona el tipo de cambio, el precio del dólar. ¿Y ahí qué efecto, por ejemplo, tiene esta estrategia contracíclica cuando el gasto público no va enfocado en aquellas cosas o no necesariamente va enfocado en aquellas cosas que le dan un reimpulso a la economía? Simplemente por gastar más se produce como este efecto de que haya una especie de contención al decrecimiento, o tiene que ir ese gasto enfocado en las cosas adecuadas para darle precisamente reimpulso a lo que está pasando en materia económica. Es súper buena tu pregunta, porque ellos la tratan de responder y tratan de decir, mira, vamos a gastar más en inversión, en infraestructura pública. Y uno dice, bueno, esto es súper razonable, pero ¿qué es lo que ha pasado este año? Que este año el gasto en inversión pública se proyecta que de aquí a fin de año probablemente llegue al 80%, o sea, no se va a gastar toda la asignación presupuestaria que había. De hecho, los gobiernos regionales tienen una situación de ejecución presupuestaria, pero es la peor en 12 años. ¿Sí? La región de Coquimbo ha gastado el 19,7% del gasto asignado, o sea, y estamos a 30 de septiembre. Claro. ¿Sí? De hecho, el diputado Víctor Pino, que es de la región de Coquimbo, ha puesto mucho énfasis en la ejecución presupuestaria, y la verdad es que la región de Coquimbo es la región que tiene la peor ejecución presupuestaria de todas las regiones de Chile este año, y por lo tanto también la peor en los últimos 12 años. Entonces, no sirve de nada, digamos, aumentar el gasto público si en la práctica ese gasto público no se va a gastar adecuadamente, porque ¿qué es lo que sucede?
si yo llevo un 20% del gasto y me quedan 3 meses y quiero cumplir con el 100%, entonces me voy a poner a gastar de una manera en la cual, por razones de equipos humanos, no vas a tener la capacidad de ver qué tan eficiente está haciendo ese gasto. Y se va a mantener, digamos, este problema de eficiencia en el gasto que tenemos en Chile, que de acuerdo a cifras del Banco Interamericano de Desarrollo es del orden de 5.000 millones de dólares. Entonces, claro, está la declaración. Es una reforma tributaria entera. Entonces, está la declaración y es muy razonable, pero cuando tú miras cómo se han hecho las cosas hasta ahora, durante este primer año de gobierno, uno tiene la legítima el beneficio de la duda de si efectivamente lo van a poder hacer de la forma en que están pensando hacerlo. Cuando revisamos, Jorge, lo que dice en relación con la situación país, tú lo decías, en paralelo estamos viendo una cuestión constitucional, una reforma tributaria, probablemente una reforma de pensiones que van generando esta incertidumbre en la economía. ¿Hay aspectos que consideres que el día de mañana pueden tener alguna alteración en esto, aparte de la incertidumbre, no sé, la falta de seguridad en algunos casos, el mismo funcionamiento de las instituciones? ¿Cómo lo vas viendo en ese sentido? Claro, mira, la verdad es que yo creo que el resultado del plebiscito de salida, donde la opción rechazo ganó con más del 60% de los votos, fue, digamos, un golpe de realidad a un gobierno que era bastante revolucionario en la forma de proponer los cambios. No es un gobierno reformista. Sí, yo creo que, en mi opinión, que proponían una serie de cambios bastante profundos y rápidos, por lo tanto era una propuesta más radical. Lo que yo he visto desde el 4 de septiembre es que efectivamente ahora hay una actitud de mayor diálogo por parte del gobierno que se debe justamente a esta realidad. Ahora, yo no sé bien, o sea, lo que yo observo en el gobierno son una suerte de dos almas. Tenemos una suerte de alma más concertacionista, que se nota, digamos, en el discurso de ayer del presidente cuando habla de política contracíclica, de una expansión en la inversión pública, de mejorar, digamos, algunos aspectos de seguridad social como la PGU, pero por otro lado tenemos esta alma más de una izquierda más radical, donde tenemos al presidente del Partido Comunista dando el dato preciso de cuánto se va a expandir el gasto público antes que el mismo presidente de la República. Entonces ahí uno tiene estas cosas comunicacionales que uno realmente no sabe bien en qué dirección quieren caminar. Porque dicen una cosa, pero de repente en la implementación se empiezan a generar modificaciones. Pero yo espero, por el bien del país, digamos, y de la economía, que todos trabajen en una suerte de unidad nacional, porque el próximo año en lo económico va a ser complejo. O sea, hoy tenemos, al mes de agosto, la inflación acumulada es de un 9,5%, es decir, ya está claro que vamos a terminar en 2 dígitos la inflación del 2022. La inflación de agosto del año pasado a agosto de este año es de un 14,1%. Entonces tenemos una situación de alta inflación. Si nosotros miramos el crecimiento económico trimestralmente, el primer trimestre hubo decrecimiento, el segundo también. Es decir, estamos en una recesión técnica con inflación alta. En otras palabras, estamos técnicamente en estanflación. Tenemos el tipo de cambio por las nubes, 950 pesos, con intervención del Banco Central. Entonces, la situación económica es compleja y por lo tanto esto llama a que las fuerzas políticas trabajen en unidad y con pragmatismo, más que con ideologizado. Oye, y un punto que he estado conversando con Jorge Rojas, economista, un punto que nombramos a la pasada es lo de la reforma tributaria que ya está en tramitación, y ahí algunas cosas como relevantes, a propósito también de la polémica que ha surgido el último tiempo, como este impuesto Robin Hood, que es quitar como que los ricos paguen impuestos para dárselo a los pobres, eso, pero veamos cómo se implementa en la realidad. Y la efectividad de eso. Claro, como qué efecto tiene. Pero, ¿cómo te parece que va el rumbo de la reforma tributaria? Porque a mi juicio ya estamos en un círculo donde cada gobierno propone una reforma tributaria. Venimos desde hace 12 años al menos subiendo los impuestos. Y eso evidentemente tiene como consecuencias que la actividad económica esté más frenada. Efectivamente, las reformas tributarias que se han observado han sido bastante pro recaudación. Y de hecho la reforma de Bachelet que se aprueba en el 2015, después hubo que hacer una ley corta
para poder mejorar la interpretación de esa misma reforma. Yo creo que si esta reforma tributaria se aprueba, también va a ser una cuestión similar. Hay, por ejemplo, cambios en las reglas de valorización de cómo se valorizan los activos. Ya típicamente es con el precio de mercado, un promedio de los últimos periodos del precio de mercado. Ahora quieren hacer un cambio a que sea el valor económico, lo que significa que hay que empezar a ver cuánto va a ser el valor futuro, una serie de proyecciones, entonces hay que usar modelos y por lo tanto se hace mucho más engorroso el proceso. Y claro, hay que usar supuestos, entonces se van a generar cambios importantes que va a generar problemas de interpretación. Además de lo que, en mi opinión, son problemas a la inversión. O sea, por ejemplo, esto de que las pérdidas ya no se traspasen 100% al siguiente periodo, sino que solamente 50%. Si uno hace una evaluación de proyecto, eso te va a afectar el flujo de caja. Y por lo tanto podría ocurrir que un proyecto que era rentable deje de serlo, o que disminuya la rentabilidad de manera tal que ya el proyecto no es suficientemente atractivo para poder ejecutarlo. Entonces efectivamente hay problemas con la inversión, que es justamente lo que más necesitamos hacer, invertir. Eso, ahí me gustaría dar un doble clic quizás con lo que dice en relación con la inversión, Jorge, porque claro, vemos que es una cuestión sumamente necesaria, traer inversión, que vengan capitales extranjeros, el mismo viaje que tuvo el presidente Boric, pero cuando analizamos este tipo de políticas, cuando vemos la forma inclusive en cómo se generan estas conversaciones, bueno, pareciera que hay más incerteza y ánimo de que no pase a que vengan capital extranjero y se reactive esta cuestión en materia económica. No sé cómo lo vas viendo tú. Claro, por ejemplo, un ejemplo de lo que tú planteas es la discusión sobre el CPTPP o TPP-11. Exacto. Donde de nuevo se observan estas dos almas que tiene el oficialismo, donde tienes un grupo de centro izquierda socialdemócrata que dice, oye, sí, el TPP-11 va a traer beneficios, Australia, que tiene un índice de complejidad menor al chileno, ya lo firmó. Este índice de complejidad tiene que ver con la capacidad de manufacturar, ¿ya? El australiano está un poquito por debajo del chileno, y ellos ya lo firmaron. Corea del Sur ya se quiere unir al TPP-11, y claro, por otro lado tiene esta izquierda más radical que dice que no, que esto sería como potenciar el neoliberalismo en Chile. E ignoran, digamos, todos los beneficios. O sea, una cuestión que a mí me sorprendió bastante en esta discusión es sobre que vamos a perder soberanía porque tendríamos que someternos a tribunales internacionales, y con los tratados de libre comercio que tenemos en la actualidad eso ya ocurre. Entonces no le está agregando nada, y de hecho hemos tenido varios juicios internacionales, creo que del orden de 6, y Chile ha ganado 4. Entonces no es que el hecho de ir a un tribunal internacional significa que ya se perdió. Claro. Y hay una serie de beneficios arancelarios en los impuestos a la exportación, importación, etcétera. Entonces, claro, se ve ahí también una discrepancia interna. Entonces yo creo que el gobierno lo primero que tiene que hacer es definir bien en qué dirección quieren avanzar, y tratar de buscar diálogo con todos los sectores políticos. Oye, y un tema que tiene hartos efectos prácticos, también lo nombraste, pero el tema de la inflación, ¿cómo se ve que venga en los próximos meses, entre otras cosas? Porque todos sabemos cómo se produce la inflación, un fenómeno monetario, y una de las cosas que está produciéndola el último tiempo fueron los retiros de fondos previsionales. Y un dato que ha dado el Banco Central, no sé si tengo el último dato actualizado, pero lo dijo hace pocos meses, es que todavía quedaban en las cuentas de las personas cerca de 14.000 millones de dólares de los retiros de fondos de pensiones. Es decir, en las cuentas corrientes. Sí. Y eso implica que esos 14.000 millones de dólares todavía se pueden seguir gastando y, por tanto, poniéndole más presión a la economía. ¿Cómo te parece que se viene eso? ¿Necesariamente eso va a producir un efecto inflacionario o podría volverse a una situación anterior? No sé, la gente también está pagando deuda, no sé cómo eso pega en la inflación. Claro, no, súper buena pregunta. De hecho, o sea, efectivamente las cantidades de dinero que quedan en las cuentas corrientes todavía sigue siendo alta. No son los 14.000 millones, sí, es una cantidad menor, y ha venido decreciendo de manera importante porque las personas han ido utilizando esos recursos. Es cierto que la inflación, principalmente un fenómeno monetario, y que con el tema de los retiros se observó, digamos, su efecto, y todavía, digamos, hay una suerte de transiente, pero también hay otros factores, que fue la disrupción de las cadenas logísticas, las cadenas productivas, producto debido, digamos, a la pandemia. Entonces, lo que yo esperaría es que efectivamente este retroceso en el precio de las materias primas
con un cierto rezago se transmita a la economía chilena y la inflación empiece a moderarse. ¿Sí? O sea, yo esperaría que el próximo año tuviéramos niveles inflacionarios por lo menos la mitad de la inflación de este año, producto de este retroceso en los precios internacionales. La situación que preocupa, digamos, es el elevado precio del dólar, dado que la canasta de consumo, el 60% son bienes importados. Entonces, si no logramos moderar el tipo de cambio, entonces es difícil, digamos, proyectar qué efectivamente va a pasar con la inflación. Pero al menos desde el punto de vista interno, la inflación debería empezar a desacelerarse y probablemente, no sé si el 2023, 2024 ya tener niveles normales. Ahora, el costo que va a tener esto de volver a una inflación baja del orden de entre 2, 4% es la recesión. ¿Sí? Que el ministro de Hacienda ahí se pone muy técnico y habla de este ajuste que está haciendo la economía, que este ajuste es justamente la recesión, y con la recesión caen los ingresos y por lo tanto la demanda por bienes y servicios también disminuye y eso desacelera el crecimiento en los precios, llevando a la inflación, digamos, a niveles más razonables. Y probablemente para tratar de moderar, y con esto termino, el tipo de cambio, lo que va a hacer el Banco Central es que va a continuar subiendo la tasa de política monetaria para poder, digamos, moderar el precio del dólar sin tener que estar interviniendo en el mercado cambiario, ya han gastado un montón de reservas de divisas. Y el subir mucho la tasa de interés también va a desincentivar tanto el consumo como la inversión, y esto va a alimentar un poco la recesión económica también. Bueno, interesante conversación. Lamentablemente se nos fue volando el tiempo. Jorge Rojas, economista, te quiero agradecer por habernos acompañado hoy en Llegó la Hora. Muchas gracias, José Francisco Sebastián. Un gusto, Jorge. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta